Buenas noches y bienvenidos a la Estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Javier Dostanao, nos habla del famoso sueño americano, de cómo es que muchos cruzan la frontera para buscar mejores oportunidades, huir de la inseguridad del país, aumentar la calidad de vida de su familia o, en este caso, huir de un demonio. Los dejo entonces con Emigré a los Estados Unidos para escapar de un demonio. La gente me ha preguntado muchas veces por qué un ingeniero industrial como yo se mudaría a Estados Unidos y se convertiría en un conserje. Creo que aquí la vida es mucho más predecible. Las leyes parecen mucho más establecidas. Cuando digo que la ley es más flexible en México, no me refiero solo a sobornar para librarse de una multa de tráfico. Las leyes de la física, la metafísica, la realidad, parecen menos predecibles. Es posible que te detengas en un restaurante increíble a altas horas de la noche mientras estás borracho y no lo vuelvas a encontrar nunca más después cuando estás sobrio. En todas partes, la gente se está haciendo limpias o limpiezas de aura para poder romper esas rachas de mala suerte. Ni siquiera me hagas hablar de historias sobre muñecos pitufos que venden a los niños, que parecen muy divertidos hasta que estás a solas con uno. Supongo que así es como funcionan estas leyendas urbanas. Todas parecen muy divertidas cuando las escuchas por primera vez, pero luego, cuando estás solo, son aterradoras. Esa, en parte, es una de las razones por las que me mudé. Pasaba demasiado tiempo solo, asustado, mientras trabajaba por las noches, rezando en voz baja. Nuestro país es muy católico, aunque se supone que el gobierno no lo es. Ese soy yo, ingeniero por fuera, una docena de velas con santos y la Virgen María ardiendo dentro de mí. Estamos rodeados de progreso, pero seguimos viendo al diablo en todos los aspectos de nuestras vidas. Hace que la comida se eche a perder al probarla, si la dejas desatendida. Baila con hermosas jóvenes en fiestas, hasta que se dan cuenta de que tiene un pie como de cabra y otro como de gallo. Aparece como un perro enorme y destroza tu negocio. La mayoría de las historias son traviesas y terminan con él siendo asustado por la oración. Estas historias, en última instancia, fortalecen a los creyentes. Un día, escuché una historia que no me gustó mucho, sobre todo porque sucedió en la carretera de Los Mochis a Topolobampo, por lo que la conducía solo de noche por motivos de trabajo. En aquel entonces, trabajaba en la refinería de petróleo y principalmente trabajaba reparando fugas y errores de sensores. Recién salí de la universidad y estaba muy agradecido de conseguir instantáneamente un trabajo en mi campo que probablemente me prepararía para la vida con una serie de ascensos pequeños y distribuidos uniformemente. En unos años sería supervisor, luego, en unos años más, supervisor diurno, y finalmente tendría mi propia oficina y trabajar de noche no sería nada más que un recuerdo lejano. Pero nunca logré mi primer ascenso, debido a ese maldito camino y una maldita historia de miedo. Había estado en una fiesta que fue un poco discreta. Nadie había traído cerveza. En realidad, solo estábamos comiendo bocadillos, bebiendo refrescos y contando historias de miedo. Entonces alguien me preguntó: «Tomas el camino a Topo, ¿verdad? ¿El que lleva a la refinería? Escuché una historia realmente aterradora sobre ese camino». Y me contaron la historia de un bebé fantasmal que aparece en el asiento de al lado y trata de que le mires los dientes. Pero si lo haces, se lanzará hacia tu garganta. Así que tienes que ignorarlo mientras dice repetidamente: «Mira mis dientitos pequeños». Mi amigo se rió. Todos mis amigos se rieron. Yo también fingí hacerlo. Pero en el fondo, estaba realmente enojado. Sabía que se había plantado una semilla en mi cabeza y ahora mis viajes al trabajo serían realmente espeluznantes. Durante las siguientes semanas, sentía que se me oprimía el pecho camino al trabajo, conduciendo de noche con banda o corridos tocando. Ya no podía tomar una siesta en el trabajo y, después de conducir por la mañana, me tomaba tiempo para relajarme de verdad. Dormir durante el día es raro. Escuchas tanto tráfico, tantas bocinas y alarmas de autos. Los perros ladran más, los pájaros cantan, pero generalmente era el sonido de los niños jugando lo que me despertaba de un sueño profundo. No podía entender lo que decían,
pero estaba preparado para escuchar la voz de un niño a mi lado, insistiendo que lo mirara. Estuve destrozado por un tiempo y bebí mucho café para asegurarme de que mi auto no terminara igual de arruinado como yo. Finalmente, una noche, allí estoy, y me dirijo al trabajo alrededor de las 11:30 para empezar a medianoche. En esa parte de la carretera no hay nada, solo maleza seca, vallas publicitarias y salidas ocasionales a granjas o pequeños pueblos. Luego, sentí la presencia, incluso antes de escucharla. Todo mi cuerpo se encogió y sentí un escalofrío intenso. También había un olor. Olía a fuegos artificiales, a mojo y a tierra. No era lo suficiente picante como para dificultar la respiración, pero ciertamente era amenazador. Y entonces escuché la voz infantil y casual que decía: Señor, mira mis dientitos. Señor, por favor, mire mis dientes. Era el momento que había estado temiendo durante el último mes. De repente, todos los músculos de mi cuerpo se contrajeron y dolieron al mismo tiempo. Sin embargo, no podía ser real. Obviamente estaba súper cansado, súper sugestionado, súper obsesionado con este evento. Así que mi mente me estaba haciendo travesuras. Pero de nuevo, un poco más fuerte escuché: Señor, por favor, mire mis dientes. Suspiré cuando todo el aire se me escapó y luché por recuperar el aliento, pero mis pulmones tardaron un segundo en responder. En realidad estaba sucediendo, después de tanto tiempo temiéndolo, pero no estaba dispuesto a reconocerlo. Ignoré la voz y seguí conduciendo. Fue entonces cuando me di cuenta que mi música se había apagado. Fui a subir el volumen, pero por alguna razón no sonaba. Giré la perilla por completo y no pasó nada. Señor, no me ignore. Lo único que quiero es que me mire. Estaba solo con esa cosa en silencio. Así que mantuve la vista hacia adelante y observé el camino. Señor, ¿por qué me ignora? Dijo, sonando más desesperado, más frustrado, más como un niño que necesitaba ayuda. Señor, por favor. Continué ignorándolo. El viaje fue corto y sabía que llegaría al estacionamiento si podía aguantar 15 minutos más. Señor, míreme, prometo no morder. Había una pizca de malicia en esa última declaración. Casi podía escuchar una sonrisa. Involuntariamente, mi visión periférica se giró un poco, solo para confirmar que estaba jugando conmigo con un aire pedante, y luego mi visión volvió a la carretera. Había visto una forma negra y gris, como algo quemado, enterrado y desenterrado de nuevo. No vi ojos ni reflejos, solo oscuridad, pero no era un objeto, ni un cadáver. Se hinchaba y desinflaba en grandes respiraciones, y sus brazos se movían cuando lo vi. Me sentí mareado. Mis manos se desviaron un poco, pero rápidamente las enderecé y sujeté el volante con fuerza. Quería llorar. Estaba tan asustado y tan enojado de que esto me estaba pasando a mí, que esta posibilidad incluso se había plantado en mi cabeza en primer lugar. Pero no sollocé ni grité. Comencé a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Mientras murmuraba en voz baja, la presencia se volvió más agitada, con más urgencia en su voz. Señor, mire mis dientes. Lloró. Señor, señor, deje de rezar y míreme, carajo. Gruñó. Entre cada frase que me gritaba, podía escuchar sus dientes cerrarse, como una trampa que se abría para escupir maldiciones y se cerraba de nuevo. Señor, pedazo de mierda, grosero, ni siquiera me va a mirar. Cállese la puta boca y míreme. Seguí rezando y luché contra el impulso de desviar mi visión hacia el asiento de al lado. Pero así fue. No quería que sucediera, pero estaba viendo tanto movimiento agitado que no podía evitar mirar. Era pequeño, pero no pequeño. Sus extremidades eran demacradas, no regordetas. Estaba enroscado como un gato a punto de saltar. Sus rasgos eran todos grises, pero no reflejaba luz, por lo que las sombras eran extremadamente duras. Sus ojos eran solo 2 agujeros sin fondo, y finalmente sus dientes. La única maldita cosa que nunca debería haber mirado. Eran aterradores, sin labios, gruñendo, enmarcados por encías hinchadas e infectadas. Era imposible no verlos. 2 hileras de colmillos puntiagudos de color amarillo
con algún diente ocasional de aspecto normal en medio de ellos. Eran agudos y mortales y venían hacia mí. Me asusté, giré bruscamente y mi auto empezó a girar. No puedo explicar la física, pero de alguna manera la cosa que me quería atacar terminó en el aire, volando de un lado en dirección al asiento trasero, y mi auto se salió de la carretera. Cuando desperté, me estaban sacando de mi vehículo volcado y con la radio a todo volumen. Agité los brazos y luché contra los paramédicos que me gritaban que me calmara, que estaba bien. Quiero decir, obviamente no estaba bien. Terminé en el hospital con una concusión. Llegó la policía y me dijo que me había quedado dormido al volante, y no discutí con ellos. Mis amigos y familiares me visitaron y me preguntaron qué había pasado, así que también les dije que me había quedado dormido al volante. No tenía ningún interés en decirme a mí mismo la verdad. No quería pensar en lo sucedido ni plantar esa semilla en la cabeza de nadie más. Pasé unos días más en casa recuperándome y reuniendo el coraje para volver a trabajar. Luego, recibí un mensaje de los ajustadores de seguros. Era una caja y un sobre. Abrí el sobre primero y había una carta que decía: podemos recuperar de tu auto lo siguiente: tu matrícula, un par de gafas de sol rotas, un termo, un rosario, 4 ambientadores y un collar de dientes de animal roto. No tenía la más mínima idea de qué querían decir con el collar de dientes de animal. No quería saberlo. Nunca abrí la maldita caja. En lugar de eso, presenté mi renuncia a 2 semanas y decidí irme lejos. Me fui a vivir con unos tíos al otro lado de la frontera. Encontrar trabajo con una visa de turista fue difícil. Mantener un perfil bajo cuando esa visa expiró fue más difícil. Convertirse en ciudadano estadounidense fue muy difícil, pero todo era predecible. Una serie de paradas en un largo camino recto. Era lo más alejado del oscuro camino a Topolobampo, con sus repentinos giros inesperados. Ahora solo viajo por ese camino en sueños, y he escuchado la voz a mi lado algunas veces, pero solo llega hasta la palabra Señor, y me despierto con el corazón acelerado. Me recuerdo a mí mismo que aquí no suceden cosas así. Rezo una oración y trato de volver a dormir.